Te agradezco muchísimo, hermanas, qué alegría poder estar con ustedes, de verdad es una gran bendición para mí, me siento muy, muy feliz de estar acá. Gracias, hermanas de Guadalajara, hermanas de todas las iglesias del Bajío y de Morelia. Es un gusto poder saludarlas, aunque sea a través de la pantalla. Y bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es sin reservas. Acompáñame a orar, por favor. Señor y Dios, Padre del cielo, yo quiero agradecerte con todo mi corazón, Señor, con toda mi alma, porque tú has dado un amor sin reservas a cada una de nosotras, Señor. Gracias porque es grande tu misericordia, tu generosidad, tu amor, como a pesar, Señor, de no merecer, a pesar de ser tan pequeñas y tú ser tan grandes, siempre nos miras con amor, con tan buenos ojos y nos tratas con tanta ternura. Yo te agradezco porque hemos recibido así de ti, Señor, de manera abundante, de manera desbordante, de manera tan grande, Señor, sin reservas. Es todo lo que recibimos de ti, Señor. Permítenos tener corazones que corresponden a tu amor de la misma manera como tú has sido con nosotras. Está con nosotras en este tiempo. Muchísimas gracias porque tú has dado a tu hijo en rescate por cada una de las personas que estamos acá escuchando esta clase y elevando esta oración contigo. Te doy gracias por ello, Señor, y ruego que tú uses tu palabra, que tú uses cada palabra que salga de mi boca para llegar al corazón de cada hermana, de cada amiga que nos acompaña el día de hoy, Señor, en esta clase. Agradezco muchísimo nuevamente por todo tu amor y es en el nombre de Jesús quien yo quiero dejar esta oración, Dios, en tus manos. Amén. Bueno, cuando pensamos en sin reservas, ¿qué viene a tu mente? Pensaba, bueno, primero, ¿qué es tener reservas? Reservas, pues es tener como un guardadito por ahí, ¿verdad? O sea, muchas veces se nos enseña, ¿no? Como ahorrar, tienes que tener una reservita, no te gastes todo. Pero cuando pensamos en no tener reservas o dar sin reservas, yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que a ti te hace dar sin reservas? ¿Qué es lo que te puede hacer que tú des sin reservas? Muchas veces podemos dar sin reservas hacia un hijo, ¿sí o no? Dios, ajá, muy bien lo que nos comparten ahí acerca de que Dios nos hace dar sin reservas. Quizás también un hijo, ¿verdad? El amor, exactamente, cuando amamos. Me hace mucho pensar en ese amor como que tenemos hacia nuestros hijos, o de un padre o de una madre hacia nosotros, que nos lleva a levantarnos en la madrugada, aun si es necesario, ¿verdad? Aun si estamos cansadas, estamos dispuestas a levantarnos por amor. Cuando amamos, hermanas, sí o no, no nos cuesta dar. Damos nuestro tiempo y es más, hasta se nos van las horas del día y no tenemos reservas cuando amamos a alguien, ¿sí o no? Yo me he encontrado de pronto teniendo tiempos con Angie Botello y estamos plática y de repente, ay amiga, ya son 3 horas. O sea, cuando amamos no hay reservas, o sea, ni te cuesta, ¿verdad? Y sí o no, cuando no amas, nos cuesta bastante. Hasta mandarle un mensaje de WhatsApp a alguien o hablarle por teléfono, aunque sea unos minutos, ¿verdad? Es algo que nos cuesta. Cuando no amamos, o hay algunas veces que damos también sin reservas. Alguna vez, pensaba en un ejemplo, ¿no? Acerca de dar con reservas. ¿Alguna vez te han dado papitas y le aprietan a la bolsa para que no agarres muchas? Que te ofrecen generalmente los niños, ¿no? Y sientes que aprietan y dices, no puedo sacar, ¿verdad? Y a veces así somos, damos, pero damos poquito, o damos a cuentagotas. Y el primer punto que vamos a hablar el día de hoy es amadas sin reservas. Vamos a ver una escritura, por favor, ahí en la pantalla en Filipenses 2, del 4 al 8. Si tienes Biblia, puedes seguir a través de la escritura de la Biblia, por favor, Filipenses 2, del 4 al 8. Dice la escritura,
No hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando pensé acerca de amadas sin reservas, de que hemos sido amadas sin reservas, lo primero que vino a mi mente es sin duda el gran amor que hemos recibido tú y yo de parte de Dios. Escuchábamos hace un ratito de parte de las bellas voces de las hermanas de allá de Bajío, que de verdad cantan tan bonito, y fue tan animante la bienvenida también de nuestras hermanas, pero escuchaba a una hermana que cantaba: más allá de todo, te entregaste. Y el amor de nuestro Dios ha sido un amor así. Dice que Él no miró por sí, sino que Él dio todo por nosotras. El amor que conocemos, te decía hace un ratito, tiene sus límites. A veces nos aman mientras seamos jóvenes. A veces hay un amor que conocemos que mientras no subas de peso, etcétera. Hay una amiga muy querida que es una situación muy triste, pero el esposo está pasando otra relación y le dice, pues es que hablaba con mi esposo y le decía, es que subió de peso. O sea, ya no, ¿verdad? Ya no siento el mismo amor. Entonces, hermanas, a veces conocemos este amor que es un amor que caduca. Un amor que de pronto un día escuchas, ya no te amo. Y a veces es el mismo amor que conocemos, el que damos. Amamos si se portan bien con nosotros o como nos gusta. O hay personas que dejamos de amar porque me caen mal, porque me cayó mal o porque no me invitó a su fiesta, entonces como que ya no la amo, o porque me habló feo y entonces ya se corta, ¿no? Una relación, o porque X persona no cumple con mi expectativa o lo que yo esperaba de ella como líder, como amiga, como familia. O sea, a veces tenemos expectativas y dejamos de amar cuando las personas no cumplen dichas expectativas. Sin embargo, el amor de Dios es un amor incondicional hacia nosotras. Nos ama aún si no hemos hecho nada bueno, como dice Romanos 5:8, que Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadoras, Cristo murió por nosotros. Imagínate, siendo pecadoras, no habíamos hecho nada bueno, sin embargo, Él prueba que nos ama en que Él ha entregado todo por amor, aún y cuando nosotras no habíamos hecho nada. Cuando yo tenía 18 años, me encontré con esta verdad acerca del amor de Dios que ha cambiado y ha transformado el rumbo de mi vida y continúa transformándome después de tantos años. Hace 18 años venía de la escuela y de pronto una discípula me paró y me invitó a estudiar la Biblia, y desde que encontré ese amor y empecé a estudiar la Biblia, mi vida ha sido totalmente transformada. El amor que encontramos en Dios es un amor sin reservas, un amor eterno, que no se protege, que no guarda lo mejor para sí mismo, que no le aprieta a la bolsa de papitas, ¿verdad? Para darnos. O sea, es un amor que se da por completo, el amor que recibimos de Dios. Él dice la Escritura que se despojó de todo. Él ha dado lo mejor que tenía, que es a su propio Hijo, y Dios nos ama de una manera real y no solamente es un eslogan bonito. Jesús nos ha amado sin reservas. Él era Dios y estaba en el cielo siendo el rey, y dice que no se aferró a lo que él tenía, sino que renunció por amor a ti. Se despojó a sí mismo y tomó naturaleza de siervo. Siendo un rey, se hizo siervo tomando una condición de hombre, se hizo igual que nosotras, tan vulnerable,
expuesto al dolor, a decepciones, a la enfermedad, al hambre, etcétera. Imagínate siendo Dios, siendo rey, sin tener necesidad de nada de esto, lo dio todo, se dio sin reservas y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz, que era una muerte muy difícil y una muerte muy vergonzosa. Él pudo desde el cielo, desde su trono, estirar la mano cómodamente siendo el rey del universo o haber dado tan solo una orden para hacer lo que él quería. Sin embargo, decidió darlo todo por amor a nosotras. Y vemos la continuidad de este capítulo y de esta situación que vemos acerca de Dios, de cómo Él se ha dado por completo, sin reservas a cada una de nosotras. Y vemos la continuidad en el capítulo 2. En el capítulo 2 veíamos esto y en el 3 vamos a ver cómo Dios también con su ejemplo nos ha enseñado a nosotras poder amar sin reservas, amar de una manera verdadera y no de la manera en que hemos visto en las novelas o que vemos en la realidad que está en nuestra calle, ¿verdad? O cercano a nosotras. Hemos sido amadas totalmente gratis sin que nos costara nada. Y ahora podemos amar también nosotras sin reservas. Veíamos cómo en Filipenses 2 nos habla acerca de que tengamos la misma manera de pensar de nuestro Señor Jesús, que no miremos solamente por nuestro propio bien, sino que también pensemos en el bien de los otros. Muchas veces, sí o no, tenemos miedo. Algo que sucede es que tenemos miedo a entregar este tipo de amor, un amor sin reservas. Tenemos temor. Yo me acuerdo ser entrenada por mi mamá de que no podía amar así completamente dándolo todo. O sea, era como, no te vayas a enamorar, no vayas a dar todo porque vas a sufrir. Y a veces tenemos miedo de entregarte, decía, este tipo de amor, porque muchas veces quizás has amado y no te han valorado. O has entregado todo y no has sido correspondida. Quizás en algún tiempo dirigiste un ministerio y dejas de hacerlo y nadie se acuerda de que todo lo que tú hiciste o todo el sacrificio que diste, o sientes que tú te has preocupado por otras y a veces sentimos que no somos correspondidas, que las demás no se preocupan por nosotros cuando nosotras pasamos por alguna necesidad. O alguna vez amaste, estuviste ahí para alguien y una vez que fallas y te dejan de amar. Ya no quieren ser ni tus amigas, ¿verdad? O sea, se acaba el amor, se acaba el respeto. Nuestra motivación para amar sin reservas es Dios y es el ejemplo de Jesucristo. En el capítulo 2, Pablo nos hablaba acerca de ese amor sin reservas que había dado Dios hacia él. Y en el 3 vamos a ver la respuesta de un hombre que entendió esta clase de amor, la magnitud del amor que había recibido de parte de Dios. Veamos ahora sí la escritura en Filipenses 3. La respuesta a ese amor sin reservas que recibió. Dice la escritura, aunque también yo tengo razones, está hablando Pablo, aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 años de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia y en cuanto a la justicia que se basa por el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le considero valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo, lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo
sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad de sus sufrimientos, haciéndome semejante a él en su muerte. Pablo era un hombre exitoso y respetado en el mundo. Cuando él entendió que él había recibido de parte de Jesús, de parte de Dios, un amor sin reservas para su salvación, decidió corresponder a ese amor. También de esa manera, sin reservas. Dice aquí que él decidió estimar como pérdida todo lo que hasta ese momento para él era importante. Sus credenciales, sus logros, etcétera, por amor de Cristo. Y algo que me asombró muchísimo y pude ver en esta escritura que no había visto, es que Pablo está platicando acerca de su conversión. La conversión de Pablo sucedió en el año 35 después de Cristo. Entonces él nos dice que cuando conoció a Jesús, él decidió hacer todo a un lado por amor de Cristo. Pero luego en el versículo que acabamos de leer dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Entonces, en el momento que Pablo está escribiendo la carta, habla de su conversión, pero luego dice, cuando está escribiendo la carta es en el año 62 después de Cristo. Esta carta fue escrita desde la prisión en el año 62 después de Cristo, estaba escribiendo Pablo. Entonces, de cuando Pablo se convirtió a cuando está escribiendo esta carta habían pasado 27 años. ¿Te suena conocido? Yo creo que muchas hermanas hoy en la iglesia tenemos, muchas hermanas tenemos más de 20 años en la iglesia. Entonces estamos viendo a Pablo, su testimonio y lo que él está hablando cuando él tenía 27 años en la fe. Y él dice, cuando me convertí, lo más importante fue Jesús. Pero ahora que ya ha pasado el tiempo y 27 años después, aún estimo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. Imagínate qué especial, hermana. Y él estaba, te decía ahorita, él había escrito todo esto desde la cárcel. Tú piensas en la cárcel y cómo te podrías sentir si tú estuvieras pasando ese tiempo difícil. También una vez que estudiaba acerca de cómo eran las cárceles en ese tiempo, digo, no he estado yo en la cárcel acá, pero va a ser feíto, pero no se compara nada como eran en ese tiempo. Eran unos lugares oscuros, metidos abajo de la tierra, donde había ratas, donde no había pavimento, donde estaban en una especie como de cuevas. Entonces, imagínate la situación tan difícil que Pablo vivía. Sin embargo, él desde la cárcel escribe esta carta a los filipenses en la cual escribe esto, donde solamente son 4 capítulos de esta carta y la palabra clave que está en toda esta carta es el gozo en los filipenses. Es usada más de 19 veces. Y él expresa que su deseo después de 27 años era conocer a Cristo más y más, pues él sabía que es de Cristo de quien provenía el gozo, no de las circunstancias. El gozo proviene de nuestra relación con Jesucristo. Y aún Pablo dice que él quiere ganar a Cristo y ser hallado en él. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces no es porque él era mejor o porque él era bueno, sino dice que era una justicia de la que él habla, que es por medio de la fe. Una hermana me decía hace un tiempo, nos encontramos y me decía, ay, qué padre que a ti y a tu esposo siempre les ha gustado eso de ser misioneros. Y yo así con cara de ¿cómo? O sea, no es que me guste ser misionera.
Ahorita lo compartí a Angie, me fui como de 20, 21 años a plantar la iglesia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Era muy jovencita y tenía como 2 años en la iglesia. Después de ahí fuimos a la Ciudad de México, después de ahí a La Habana, Cuba, regresamos a la Ciudad de México otro tiempo y en el último tiempo habíamos estado por 9 años ya en Tijuana sirviendo. Y yo lo que te puedo decir, y algunas veces he platicado con Angie, le decía, no es que me gusta ser misionera, o sea, yo agradezco a Dios el honor, porque es un honor, ¿verdad? El poder servir por su causa, pero la realidad es que las cosas que hago no es porque soy buena o porque me encanta, sino porque yo entendí el amor sin reservas que ha tenido Dios hacia mi vida y lo único que puedo hacer es corresponder con mi vida. Cuando estudiamos la Biblia, sí o no dijimos que lo que Dios nos pidiera, que no íbamos a vivir para nosotras mismas, sino para servirlo a Él, que nuestra vida ya no contaba, ¿verdad? Que íbamos a ser discípulos y a estar dispuestas a que ya no vivíamos para nosotras mismas, sino para Él. Entonces, en los tiempos en que vienen retos en tu vida es donde tienes que decidir, bueno, voy a hacer lo que yo quiero o realmente voy a amar de la manera en que Dios me ha amado sin reservas. Es decir, no tienes que ganarte, ahorita decía Pablo que es no teniendo en sí su propia justicia, decía él, que es por la ley, sino la justicia que viene por medio de la fe en Jesucristo. Quiere decir que no es que te tienes que ganar la justicia haciendo obras o haciendo cosas, no. La justicia ya la tenemos por medio de Jesucristo y como te decía, ha sido gratis. Nuestra salvación, la oportunidad, la bendición y todo lo que gozamos lo hemos recibido gratis. No es porque somos justas o buenas, ni porque nos nace que hacemos lo que hacemos, sino que el amor de Dios que hemos recibido, entonces ahora lo que hacemos y damos es solamente por esa fe en Jesucristo. Y cuando tú entiendes el amor tan grande que Dios ha tenido por tu vida, no puedes y no quieres más que corresponder. Una hermana me decía en una ocasión también, es que tú puedes decir que no quieres irte de misionera. Y le digo, no, o sea, no puedo, o sea, no puedo elegir porque es como entre, o sea, ¿cómo decirle que no a Dios? O sea, me siento como, no, entre Dios y la pared, ¿verdad? Entonces, ha sido decidir entregar esos sueños y entregar mi vida sin reservas. Como te digo, no porque sea buena, no porque tenga un corazón más obediente, ni más dócil, ni más fácil, sino porque entendí que Dios ha dado tanto por mí. Y lo único que puedo hacer, te digo, es corresponder, porque tú has encontrado ese amor y no puedes hacer otra cosa más que corresponder. Un amor sin reservas es un amor que no caduca. No podemos pensar que porque ya tenemos muchos años, que ya dimos nuestra vida, nuestra juventud, nuestra salud para la iglesia, que ya sacrificamos y a veces llegamos a pensar que ya les toca a otros, que yo ya di, que yo ya serví, ya entregué. No, mi hermana, debemos tener ese corazón de entregarlo todo por Dios, sin reservas, hasta encontrarnos con Él, como decía Pablo, y ser halladas en Él. Hasta ser halladas en Él, cuando el Señor nos llame, que nos encuentre con un corazón entregado, sin reservas, como en el primer día. Algo sin dar un amor sin reservas es algo así como quemar las naves. Ya no hay para dónde regresar, ya no hay otro camino. No tenemos vuelta atrás. Sabemos que solamente hay un camino si queremos llegar al cielo. Es un camino angosto y es un camino con dificultades. Si tú lees la carta esta de Filipenses de Pablo, habla de las dificultades que él estaba experimentando, pero finalmente el único camino que vale la pena es el que podemos caminar al lado de Dios. Es el único camino que vale la pena y es el único que nos va a llevar a estar un día con Dios. Quien verdaderamente tiene un encuentro con Jesús, entiende ante quién está, corresponde con un amor así, dándolo todo,
como esa mujer que derramó el perfume, que cuando tuvo ese encuentro con Jesús, derramó un perfume que dice que valía muchísimo y lo derramó a los pies porque sabía delante de quién estaba. María, también la madre de Jesús, cuando recibió el llamado de Dios y se encontró con él, la respuesta de ella fue: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto está en Lucas 1:38. También la viuda pobre, podemos ver que al presentarse delante de Dios, dio su monedita, que era lo único que tenía para vivir. Un amor sin reservas, que no te guardas por si, pues, no sé cómo me va a ir después o no, pues cómo voy a darlo todo, ¿verdad? O sea, eso ya no, eso ya quedó como para el pasado, ya quedó para antes. También vemos a Zaqueo, que al encontrarse con Jesús estuvo dispuesto a restituir los daños que él había causado y estaba dispuesto a dar aún 4 veces más de ser necesario. Una escritura que también me anima tanto acerca de dar sin reservas cuando te encuentras con Jesús es cuando los de Éfeso, que dice que se metieron unos demonios al cuerpo de algunos que querían usar el nombre de Jesús, y dice que huyeron de la casa desnudos y heridos, pero dice que algunos de Éfeso que vieron eso tuvieron temor y se arrepintieron. Y muchos de los que habían creído, dice la escritura, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia, otras traducciones dicen brujería, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. En Hechos 19, del 18 al 19, vemos esta historia. ¿Por qué? Algunas veces yo he pensado, ¿no? ¿Por qué los quemaron? Cuando ves esto que dices, valían un chorro de dinero, o sea, 50,000 monedas de plata. O sea, ¿cuánto es eso aún hoy en día? 50,000 monedas de plata. Sin embargo, si ellos no las guardaron, no las enterraron, no las vendieron y dijeron, pues me quedo con el dinero, ¿verdad? Al cabo ya no voy a tener nada que ver con lo de hechicería, los vendo y me quedo con el dinero, o los escondo, los guardo, o los voy a poner ahí de adorno, pero ya no los voy a usar, ¿verdad? O los voy a guardar. ¿Por qué los quemaron? Te digo, pudieron haber hecho muchas cosas que valían tanto. Sin embargo, cuando ellos se arrepintieron verdaderamente, decidieron que iba a ser sin reservas, sin guardar. Esto sí lo doy, pero esto no. Ellos quemaron los libros sin importar el valor que tenían, porque cuando tú dejas reservas, cuando tú no das todo lo que tienes, tú dejas una rendija abierta, una puerta que puede llevarte otra vez a tu pecado. A lo mejor si ellos lo hubieran guardado, si ellos se hubieran quedado con el dinero, pues queda la rendijita de cuando te queda la puerta abierta de regresar a lo mismo, ¿verdad? De decir, pues vuelvo a comprarlos, me vuelvo a hacer de las cosas. Entonces, por eso es que cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, no hay otra opción más que de verdad dar todo sin reservas. Lo vemos también, este ejemplo, en la perla de gran valor. Dice la escritura en Mateo 13, 45 al 46, no es necesario que vayas a ella. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dice aquí que el reino de los cielos es como cuando encuentras una perla de gran valor. Y se vendes todo lo que tienes. Y muchas de nosotras lo experimentamos cuando nos convertimos. Dejamos todo lo que era nuestra vida, como Pablo, por comprar esa perla que habíamos encontrado de tanto valor que es Dios. Entonces no debemos de olvidarnos de lo valioso que es y de por qué vendimos y por qué hicimos a un lado tantas cosas y no arrepentirnos aún, hermanas, o sea, de todo lo que hemos hecho por Dios. La escritura de la perla es Mateo 13 del 45 al 46. Entonces, recordar siempre el gran valor, no
no ha perdido el valor el reino de Dios. Entonces decide recordar, como Pablo decía, y era lo que él expresaba, dice, pero cuantas cosas antes para mí tenían valor, eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No hay nada, ninguna otra cosa más valiosa en esta vida que conocer aún mucho más a nuestro Señor Jesús. Después de no sé cuántos años han pasado de tu conversión, la perla de gran valor, el gran tesoro que hemos encontrado en Dios. No existe otra cosa más valiosa en este universo. Ningún hombre, ninguna carrera, ninguna crianza de nuestros hijos, ningún hombre, nada ni nadie, ninguna casa, ningún trabajo, nada vale más que el bien supremo de conocer a Dios. Porque cuando tenemos a Dios, tenemos todo en esta vida. Pablo sabía que no había nada en este mundo más importante y más trascendente que esto. Porque verdaderamente, cuando tú entiendes delante de quién estás, tratarás de dar lo mejor que tú tienes. Dejas el egoísmo de solo pensar en ti, en tus planes, tus cosas, y como dice la escritura que veíamos, no mirando cada uno solamente por su propio bien, sino cada cual por el bien de los otros. Preguntar, queridas hermanas, por la voluntad de Dios para nuestra vida y aceptarla. Aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces sabemos lo que queremos y tenemos una listita, ¿verdad? Lo que yo quiero es esto, es esto, es esto, y está bien, pero un corazón que da sin reservas es un corazón que dice, ¿estaría dispuesta aún a renunciar a todo esto? A mis planes, mi futuro, mis ambiciones, porque nada considero de más valor que el tener y vivir de cerca con Cristo. Caminar, crecer y confiar que Él es Dios y Él tiene nuestra vida en sus manos. ¿Te has rendido bajo la autoridad de Dios, hermana? ¿O sigues viviendo conforme a tus propias ideas y a tus propias reglas? ¿Cómo saldrás de tu área de comodidad y permitirás que Dios use tu vida? Sabes, cuando te rindes a Él sin reservas, puedes descansar en Él, en que sus planes para tu vida siempre serán los mejores. Decidir dar sin reservas. Y en esta carta de los Filipenses encontramos la famosa frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú decides dar de esa manera sin reservas, vas a poder hacer todo, dice aquí, todo lo podemos porque es Cristo quien nos fortalece. Y cuando tomas estas decisiones, tú puedes descansar en la soberanía de Dios, en su amor, en su gracia, sabiendo que has sido amada sin reservas y gracias a ello puedes amar igual. Un amor sin reservas. Gracias.